El lobo del ángel, de Nalini Singh. Un cuento del gremio de los cazadores. Capítulo 5. Cuando miró por el balcón, fue para ver caminar a Nimra, agarrando el brazo de Fen por la avenida de flores nocturnas. Los pasos del anciano, lentos y torpes en comparación con la gracia de ella, su mano temblorosa sobre el bastón. Sin embargo, la manera como Nimra compensaba su edad y velocidad le decía a Noel que esto era algo que hacía a menudo. El ángel con las alas destellando con los colores de las piedras preciosas y el humano en el ocaso de su vida. Obligado por su rompecabezas, Noel se encontró bajando los escalones al jardín para seguirles en su paseo. Un maullido inesperado le hizo detenerse en el último escalón y bajó la mirada a la oscuridad. Su visión más aguda que la de un mortal. Mimosa se encontraba bajo un arbusto lleno de diminutas flores como estrellas cerradas para la noche. Su cuerpo temblaba. La intrépida gata no había ido donde Noel en los días que había estado allí, pero esta noche se quedó quieta cuando se inclinó y la levantó, sosteniéndole cerca de la calidez de su pecho. ¿Tienes frío, pequeña?, murmuró, acariciándola con una mano, cuando siguió temblando. Se desabrochó los botones de su camisa negra y la puso contra su piel. La gata, dejando caer la cabeza, se acurrucó contra él y sus temblores empezaron a desvanecer. Ya está. Continuó acariciándola mientras seguía el camino por donde Fen y Nimra habían desaparecido. Mimosa era frágil bajo su mano, con huesos finos como su ama. Era extrañamente suave para abrazarla y por primera vez en mucho tiempo, Noel pensó en el chico que había sido. También había tenido una mascota, un gran chucho viejo que había seguido a Noel con absoluta fidelidad hasta que su cuerpo dejó de funcionar. Noel le había enterrado en el páramo, el suelo empapado de lágrimas, donde nadie podía verlo. Mimosa se revolvió contra su pecho cuando dobló la esquina. Captando la esencia de su ama, Nimra estaba delante de él, al otro lado del estanque plateado por la luna. Sus alas barrían la hierba mientras se inclinaba para ver algunas flores adormecidas. El viento perezoso moldeaba su vestido azul contra su cuerpo con la atención de su amante. Fen estaba sentado a un banco de piedra y la paciencia silenciosa con la que contemplaba contenía su completa devoción. Fen no, decidió Noel. El viejo siempre ha sido un conspirador poco probable en el complot para matar o inutilizar a Nimra, pero la expresión de su rostro esta noche destruyó incluso el más leve atisbo de sospecha. Ningún hombre podía mirar así a una mujer, luego de ver la luz desvanecerse para siempre de sus ojos. Fuerza, corazón y coraje, dijo Fen, sin darse la vuelta. No hay otra cosa como ella. Sí, acercándose, Noel se sentó a su lado con Mimosa ronroneando contra su piel. Creo, dijo, su mirada sobre el ángel que incluso ahora tironeaba de cosas en su interior. Creo que tienes que enviar a Amarilla lejos de esta corte. Un suspiro tranquilo, una mano erosionada apretó el bastón. Siempre ha tenido una envidia de los ángeles que nunca he entendido. Es una mujer hermosa, casi inmortal, y sin embargo todo lo que ve son las cosas que no puede tener, que no puede hacer. Noel no dijo nada, porque Fen decía la verdad. Amarilla podía verse como una adulta, pero era una niña mimada de muchas maneras. A veces pienso, continuó Fen, que no le hice ningún favor al pedirle a Nimra que tomara mis años de servicio a cuenta como parte del contrato de mi hija. Un siglo de servicio podría haberle enseñado a valorar lo que ella es, como lo valoran los ángeles. Noel no estaba tan seguro. Había visto a Amarilla sostener una taza de café frente a Violet al día anterior, decirle a la joven criada que estaba frío y luego verter el líquido de forma deliberada en el suelo. Había habido otros actos, cuando pensaba que no la veían, y esa noche la conversación. El egoísmo de su naturaleza parecía innato,
tan inmutable como una piedra, pero si se había vuelto letal quedaba por ver. «El tuyo fue un regalo de amor», le dijo a Fen, mientras Nimra se levantaba de su investigación sobre las plantas y miraba por encima del hombro. Ahora eran familia. El modo en que su piel se tensaba en una especie de espera del toque de su mirada. No había tenido contacto físico otra vez desde el paseo por el jardín, pero Noel había descubierto que, dudas sobre su verdadera naturaleza o no, su cuerpo ya no era reacio a la idea de la intimidad, no cuando se trataba de esta mujer. Nunca había tenido un amante angelical. No era lo bastante guapo para ser perseguido por los ángeles, que mantenían harenes de hombres, y se alegraba de ello. Por otro lado, la mayoría de los ángeles eran demasiado humanos para la cruda sexualidad de su naturaleza. Nimbra, sin embargo, no era como ningún otro ángel que hubiera conocido. Era un misterio dentro de un enigma. La había visto en los jardines más de una vez, con los dedos literalmente en la tierra, una o dos veces, cuando él había murmurado algo al menos sofisticado en su voz baja. Sus ojos habían brillado no con reproche, sino con humor, y ahora, mientras rodeaba la laguna para llegar donde Fen y apoyar una mano en su hombro con el cabello cayendo a su alrededor en suaves rizos, su expresión era curiosa de una manera que él encontró inesperada en un ángel de su edad y fuerza. ¿Estás seduciendo a mi gata, Noel? Este acarició el cuerpo dormido de Mimosa. Soy yo el que ha sido seducido. Es cierto. Una sola palabra entretejida con poder. Veo que las mujeres de la corte están caprichadas contigo. Incluso la tímida Violet se sonroja cuando está cerca. La pequeña criada había demostrado ser una fuente de información sobre la corte cuando Noel la localizó en la cocina y la escandalizó para que hablara con él. Ya había descartado a los otros dos sirvientes de la línea de sospechosos después de una sutil investigación. Utilizando su acento a los recursos de la torre, no había revelado puntos débiles en sus vidas que pudiera hacer a Sammy o Richard vulnerables de ser comprados, ni signos repentinos de riqueza. Y después de su charla con Violet, estaba completamente seguro de que tampoco había tenido nada que ver con el intento de asesinato. A diferencia de la falsa candidez de Amarilla, la de Violet era muy real, a pesar de la fealdad de su pasado. Huida de un padrastro que la había mirado con demasiado interés, Violet se había derrumbado mediante muerte de hambre en el borde de los terrenos de Nimra. El ángel había estado volando sobre sus tierras y vio a la niña. La llevó a la casa en sus propios brazos. La había cuidado hasta que recobró la salud, y cuando la adolescente se asustó ante la idea de ir a la escuela, contrató a un tutor para ella. Aunque Nimra no esperaba servicio de alguien tan joven, la orgullosa muchacha insistió en ganarse su sustento con sus funciones durante las mañanas. Las tareas estaban reservadas para sus estudios. La adoro, le había dicho Violet a Noel con feroz lealtad. No hay nada que yo no haría por Lady Nimra. Nada. Ahora Noel levantó la mirada. Es más probable que Violet me prepare una emboscada en una noche oscura si me considera una amenaza para ti, que flirtee conmigo. Fen se rió. Él tiene razón, la niña adora el suelo que pisas. No somos dioses para ser adorados, dijo Nimra con una mirada de preocupación a su rostro. No deseo eso de ella. Tiene que extender sus alas, vivir su propia vida. Es como un perrito rescatado, dijo Fen, tosiendo en un puño tembloroso. Incluso si la echaras, si la enviaras al mundo, volvería tenazmente a tu lado. También podrías dejarla así, encontrar su propia felicidad más rápido si es capaz de hacerlo, que pueda para asegurarse la suya. Tan sabio. Nimbra no hizo ningún esfuerzo para ayudar al anciano, mientras Fen luchaba por ponerse en pie. La ayuda, comprendió Noel, mientras se levantaba también, no sería bien recibida ni aceptada. El camino de vuelta fue lento y tranquilo. Las alas de Nimbra rozaban la hierba delante de él, mientras el ángel caminaba del brazo de Fen.
paseando detrás de ellos. Noel se sintió contento de un modo que era difícil de describir. La húmeda noche de Luisiana, con el aire lleno del sonido de ranas croando, el crujido de las hojas y la voz suave de Nimra mientras hablaba con Fen. Era un suntuoso mar que le abrazaba, embotando los bordes crudos de su interior, las partes rotas. Buenas noches, mi señora, dijo Fen, cuando llegaron a la pequeña casa de campo independiente que compartía con Amarilla. A Noel le dijo: Voy a pensar en lo que me has dicho, pero soy un hombre viejo, así que en cualquier cosa ella irá cuando yo ya no esté aquí. Las alas de Nimbra crujieron cuando las replegó antes de unirse a Rafael para regresar a la casa. Bordeando las habitaciones principales de tácito acuerdo, giraron hacia la ala personal. La habitación de Noel estaba junto a la suya, en la zona privada. Amarilla puede tener sus defectos, dijo Nimbra por fin, extendiendo los brazos cuando Mimosa se volvió de nuevo. Pero quiere a Fen. Noel no le pasó a la gata con cuidado. Ronroneando feliz en los brazos de su ama, Mimosa volvió a su sueño. Noel se abrochó un par de los botones de su camisa, pero dejó el resto suelto, la brisa de la noche lánguida contra su piel. ¿Sabías que Asirani está enamorada de Christian? Un suspiro. Esperaba que fuera un capricho que pasaría. Sacudió la cabeza. Christian es muy rígido en sus puntos de vista. Cree que los ángeles solo deberíamos emparejarnos entre nosotros. Eso explicaba la intensidad de la respuesta del ángel a Noel. No es una visión común, especialmente en lo que se refería a los vampiros más poderosos. Christian cree que hay una pareja vampiro-ángel. No es deseable, ya que tal pareja no puede crear un niño, y tenemos tan pocos hijos ya. Noel pensó en los niños del refugio angelical, tan vulnerables, con sus alas difíciles de manejar, sus regordetas piernas infantiles y sus risas cantarinas. Los niños son un regalo. Estuvo de acuerdo. Es algo que... Dejó de hablar cuando Mimosa hizo un pequeño sonido de molestia. Mis disculpas, pequeña, dijo Nimbra acariciando a la gata hasta que ésta bajó la cabeza. No te petaré tan fuerte otra vez. Un escalofrío atravesó las venas de Noel. Cuando Nimbra no dijo nada más, pensó en dejarlo ir, pero la parte que despertaba lentamente insistió en entablar una conversación con ella, descubrir sus secretos. ¿Perdiste un hijo? Fue la dulzura en la voz de Noel que abrió la herida. No tuvo la oportunidad de convertirse en un niño, dijo Nimbra, las palabras fragmentos de cristal en su garganta. La sangre se acumuló en su pecho ante lo que una vez había tenido a sus pies. Mi vientre no pudo llevarlo, así que lo perdí antes de que se formara. No había hablado de su niño perdido desde aquella terrible noche, cuando la tormenta se estrelló contra la casa con furia implacable. Fen había sido quien la había encontrado, el único que sabía lo que había sucedido. Adriel le había dejado un mes antes, después de apuñalarla con un cuchillo directamente en su corazón. Lo siento. Noel pasó la mano en la nuca, fuerte y masculina, mientras la acariciaba de la misma forma que momentos antes había acariciado a Mimosa. Pero no se detuvo con su cabello. Bajó la mano por su espalda con cuidado de no tocar las superficies internas de sus alas. Esa era una intimidad que se daba, no se tomaba. Apretó contra la base de su espina dorsal. Ella alzó la cabeza sorprendida. En lugar de retroceder, Noel curvó su cuerpo hacia el suyo con la dormida Mimosa entre ellos. No tenía derecho a sostenerla de manera tan familiar, ningún derecho a tocar a un ángel de su poder, pero no lo detuvo, no quería detenerlo. Había pasado mucho tiempo desde que la habían abrazado. Recostó la cabeza contra su pecho. El latido de su corazón era fuerte y estable. Levantó la mirada hacia la luz plateada de la media luna. La luna estaba oscura esa noche, dijo, y el recuerdo grabado de sus propias células para toda la eternidad. El aire se desgarró con el grito de una tormenta que derribó árboles y levantó techos. No quería que mi bebé me dejara en la oscuridad, pero no pude hacer nada. Los brazos con fuerza, sus brazos rozando el ala. Aún así no se retiró.
A pesar de que todos los vampiros eran entretenidos para saber que a los ángeles no les gustaba que les tocaran las alas, excepto por aquellos que consideraban sus íntimos. Parte de ella, la parte que contenía la arrogancia de una raza que gobernaba el mundo, lo consideraba una ofensa, pero la mayoría parte de ella estaba secretamente complacida por la negativa de Noel a seguir las reglas en una situación que no se servía de ellas. Yo no tuve hijos como mortal, murmuró, acariciándole el cabello con la mano, y sé que es poco probable que pueda llegar a tenerlos ahora. Poco probable, pero no imposible. Los vampiros tenían una ventana de oportunidad de aproximadamente 200 años después de su conversión para engendrar hijos, hijos que serían mortales. Noel había sido convertido hacía 221 años. Ella había oído hablar de 1 o 2 niños concebidos después de ese periodo de tiempo. ¿Deseas engendrar un hijo? Solo si el niño es creado con amor. Cerró las manos sobre el pelo. Tengo hijos que considero mi familia. Sí. La idea de risas de niños bailando sobre los páramos alivió el dolor de su corazón. Creo que me gustaría pasar tiempo con ellos. Te llevaré si quieres, ofreció con una sonrisa, pero te advierto que soy muy salvaje. Es probable que te tiren las alas y esperen que los abraces con el menor pretexto. Una verdadera tortura. Otra risa con el pecho vibrando bajo su mejilla. ¿No duermes, Noel?, le dijo después de un largo rato abrazada contra el tranquilo latido de su corazón, ese gran cuerpo cálido rodeándola. Te oigo caminar por el pasillo. La primera noche se había preguntado por qué no salía del ala y se dirigió a los jardines. Solo más tarde entendió que actuaba como le había denominado, como su lobo. Cualquier asesino tendría que pasar por encima de Noel para llegar hasta ella. A pesar de que ella era la más poderosa, su acto la había dejado con la sensación de confianza que la medianoche le había robado. Los vampiros necesitamos dormir poco, dijo, con voz distante, aunque continuó abrazándola. Ella sabía que esa no era la razón por la que caminaban por los pasillos como una fiera enjaulada, pero decidió permanecer silenciosa. Demasiadas líneas se habían cruzado ya esta noche, y había consecuencias, cosas que ninguno de ellos estaba preparado para afrontar. Fue al día siguiente que el corazón de Nimra se rompió de nuevo. Estaba en la habitación, trabajando con sus contactos en busca de pistas acerca de quién era su corte. Podría tener vínculos con alguien que tuviera acceso a la medianoche. Un hecho que ya había comprobado antes sin resultado, pero que Noel le había pedido que volviera a revisar, en caso de que aflorara algo nuevo. Cuando Violet entró en la habitación, las lágrimas manchaban la cara de la chica. «Mi señora, mi moza». Nimra ya corría rodeando la mesa antes de que Violet terminara de hablar. «¿Dónde?» «El jardín, por el balcón». Era el lugar preferido de la gata anciana para tomar el sol. Barriendo los pasillos, Nimra corrió al balcón para encontrarse tanto a Noel como a Christian, en cuclillas a la parte inferior de la escalera. Noel tenía los brazos llenos de algo y el corazón de Nimra se tensó al darse cuenta de su carga, su dolor atemperado solo por el conocimiento de que Mimosa había vivido una vida plena y feliz. Luego Christian la vio y se levantó en el aire para aterrizar en el balcón frente a ella. «Mi señora, es mejor si no...» Nimra ya se le elevaba por encima de él, sus alas extendidas, el dolor transmutado a una especie de pánico ante su intento de impedirle llegar donde Mimosa. Cuando aterrizó frente a Noel, lo primero que vio fue la floja cola gris colgando de su brazo. Llegó demasiado tarde. Un aullido débil la hizo saltar hacia adelante para tomar a Mimosa en sus brazos. Él le pasó a la gata sin una palabra. Mimosa pareció calmarse tan pronto como estuvo en brazos de su ama. Su cabeza rebosaba pesadamente sobre el pecho de Nimra, mientras ésta la canturreaba. 5 minutos más tarde, su amada compañera de muchos años se había ido. Luchando contra las lágrimas, porque un ángel de su poder y responsabilidad no podía ser visto rota. Nimra levantó la cabeza y se encontró con ojos azules que se habían vuelto pétreos por la ira. «¿Qué necesito saber?»
Hasta aquí, el capítulo 5 de El Lobo del Ángel. Gracias por escucharme.